Existe un libro real, gigantesco, medieval y tan extraño que durante siglos fue conocido con un nombre que todavía hoy provoca incomodidad: el libro del diablo. No estamos hablando de una leyenda inventada mucho después. Estamos hablando de un manuscrito que existe, que puede ser visto, que sobrevivió al paso de los siglos, y cuya historia sigue generando una mezcla muy rara de fascinación, temor y duda. Porque cuanto más se mira este libro, más inquietante se vuelve, no solo por su tamaño, no solo por la famosa imagen del diablo en una de sus páginas, sino por todo lo que lo rodea, en dónde fue hecho, quién pudo haberlo escrito, cómo logró sobrevivir, qué contiene, realmente por qué su origen parece casi imposible, y cómo terminó convirtiéndose en uno de los manuscritos más perturbadores de la historia medieval. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este video. Hoy vamos a entrar en detalle en todo lo que rodea al Codex Gigas, su origen, su construcción, su contenido, los lugares por los que pasó, donde se encuentra hoy, los rumores que crecieron a su alrededor, y la razón por la que, incluso después de tantos siglos, sigue siendo mucho más que un simple libro antiguo. Esto es Curioso Pasado. Y hoy vamos a abrir una de las piezas más inquietantes que dejó la Edad Media. No para repetir el mito, sino para entender por qué un manuscrito real terminó cargando una reputación que todavía hoy parece demasiado oscura para ser ignorada. Antes de hablar del libro del diablo, de los rumores o de la fama inquietante que lo rodea, hay algo más importante que entender primero. El Codex Gigas no comenzó como un mito, comenzó como un objeto real, escrito en un lugar real, dentro de un contexto histórico preciso, y precisamente por eso resulta tan perturbador, porque cuanto más se estudia su origen, menos parece un simple manuscrito medieval, y más se convierte en una anomalía. El libro fue producido a comienzos del siglo XIII, en el reino de Bohemia, dentro del monasterio benedictino de Padlavés, una pequeña institución monástica que incluso para su tiempo no ocupaba un lugar central en la gran vida intelectual de Europa. Ese detalle importa mucho, porque si este manuscrito hubiera surgido en uno de los grandes centros de producción cultural medieval, ya sería impresionante. Pero el hecho de que apareciera en un monasterio relativamente modesto hace que su existencia resulte todavía más difícil de explicar. Y aquí aparece la primera gran inquietud. No se trata solo de que el libro sea antiguo, se trata de que su escala parece desproporcionada respecto al lugar donde nació. El Codex Gigas es enorme, tan enorme que, incluso hoy, sigue siendo considerado el manuscrito medieval más grande que ha sobrevivido. Mide cerca de 90 centímetros de alto, aproximadamente 50 de ancho, y pesa alrededor de 75 kilos. No es un libro que se sostenga en las manos como un códice común, es una presencia física, un objeto que ocupa espacio, impone peso, y obliga al espectador a entenderlo, no solo como texto, sino como monumento. Y eso cambia por completo la percepción, porque una cosa es imaginar a un escriba medieval trabajando en un manuscrito normal, y otra muy distinta es intentar imaginar a alguien produciendo un volumen de este tamaño, con esta complejidad y con esta densidad de contenido, en un entorno donde los recursos no parecían suficientes para algo semejante. Ese es el verdadero origen del asombro. No la leyenda, no el diablo, sino la desproporción entre lo que el libro es y el lugar donde apareció. Durante siglos, circuló la historia de que el manuscrito fue escrito por un solo monje en una sola noche, después de haber hecho un pacto desesperado para salvar su vida o redimir una falta grave. Esa leyenda es la que terminó dando al códice su nombre más oscuro. Pero cuando se observa el libro desde un punto de vista histórico y material, lo que realmente inquieta no es si esa historia es cierta. Lo inquietante es entender por qué una leyenda así pudo parecer necesaria. Porque el problema práctico es real. La uniformidad de la escritura, la consistencia del estilo y la continuidad visual del manuscrito hicieron pensar a muchos investigadores que, efectivamente, pudo haber sido obra de una sola mano. No en una noche, por supuesto, sino probablemente a lo largo de años, tal vez muchos años. Y aún así, incluso esa versión racional sigue dejando una sensación extraña, porque producir un volumen de esta magnitud,
con ese nivel de regularidad, requiere una disciplina extraordinaria, una intención muy clara y una inversión de tiempo y esfuerzo que no era nada trivial para un monasterio pequeño y frágil. Aquí es donde el espectador debe detenerse un momento y pensar. Si aceptamos que fue hecho por una sola persona, entonces estamos ante una empresa casi obsesiva, una obra de concentración prolongada y de una voluntad fuera de lo común. Pero si dudamos de esa posibilidad, entonces debemos preguntarnos por qué el manuscrito conserva una unidad tan marcada, tan consistente, tan difícil de dividir en múltiples manos, sin dejar huellas claras de ruptura. En cualquiera de los dos casos, el libro sigue siendo incómodo, porque incluso cuando alejamos el mito, lo que queda no es algo sencillo de explicar. Queda un monasterio pequeño, queda un manuscrito gigantesco, queda una coherencia material difícil de ignorar, y queda la sensación de que alguien, o quizá una comunidad, muy determinada, dedicó una cantidad inmensa de energía a producir una obra que estaba muy por encima de lo esperable para su contexto. Eso ya bastaría para convertirlo en un caso singular. Pero hay algo más. El propio origen del Codex Gigas parece estar ligado a una idea medieval profundamente seria, la del libro como instrumento total. No solo un texto religioso, no solo una Biblia, no solo una recopilación de saberes útiles, sino una obra capaz de contener mundo. Una especie de compendio monumental que uniera escritura, conocimiento, disciplina monástica, medicina, crónica, penitencia y orden espiritual dentro de un solo cuerpo material. Y esa ambición también explica parte de su rareza, porque no estamos ante un libro concebido para ser discreto. Estamos ante un libro concebido para impresionar, para duror, para ordenar, para imponer presencia. Eso vuelve su origen todavía más fascinante, porque el Codex Gigas no nació como un simple objeto de lectura, nació como una declaración material de poder intelectual y espiritual, en una época donde hacer un libro así era, en sí mismo, una forma de decir algo sobre el mundo. Pero ese algo todavía no está del todo claro. Y quizá por eso, su origen sigue generando tanta inquietud. Porque incluso antes de llegar a la página más famosa, incluso antes de entrar en la imagen del diablo y en la leyenda que lo envolvió, el manuscrito ya produce una impresión difícil de disipar, la de ser una obra demasiado grande, demasiado ambiciosa y demasiado improbable para no dejar detrás de sí una pregunta esencial. Si este libro fue realmente hecho por manos humanas, en un pequeño monasterio de Bohemia, dentro del tiempo histórico que le atribuimos, entonces, la verdadera duda ya no es si hubo un pacto oscuro. La verdadera duda es qué clase de voluntad, de disciplina y de obsesión fue necesaria para crear algo tan desmesurado. ¿Y por qué alguien sintió que un libro debía contener tanto peso, tanta materia y tanto mundo dentro de un solo cuerpo? Tras comprender el contexto en el que surgió el Codex Gigas, algo se vuelve inevitable. Queremos verlo como una historia, y comenzamos a verlo como un objeto, porque la verdadera perturbación comienza cuando dejamos de imaginar el libro y lo confrontamos en términos reales. El Codex Gigas no es insignificante, es desproporcionado. Mide casi 90 centímetros de alto, unos 50 centímetros de ancho, y su grosor supera con creces el de cualquier manuscrito medieval convencional. Su peso oscila entre 75 kilogramos, lo que lo convierte en un volumen que una sola persona no puede manejar fácilmente. Esto cambia por completo la relación entre lector y libro. No es un códice concebido para la lectura cotidiana, ni para el estudio silencioso sobre una mesa pequeña. Es una presencia, un objeto que exige espacio, esfuerzo físico y una ceremonia para ser abierto. Su materialidad también es reveladora. Se estima que se necesitaron décadas de pieles de animales para producir el pergamino que compone sus páginas. Cada pieza refleja un proceso artesanal complejo, largo y costoso, en una época en la que la producción de manuscritos era, de por sí, una tarea extremadamente difícil. La magnitud de este proyecto resulta a menudo incomprensible, pero lo más sorprendente no es solo su tamaño, es su contenido.
El Codex Giegos incluye una versión completa de la Biblia en latín, junto con textos históricos, tratados médicos, fórmulas de exorcismo, calendarios, registros monásticos y fragmentos de conocimiento práctico que reflejan la cosmovisión medieval. No se trata de un libro especializado, es un intento de abarcarlo todo, y esto revela una intención que va más allá de la mera devoción religiosa. Sugiere una mentalidad que buscaba organizar el conocimiento, sistematizar la realidad y crear una especie de universo contenido en rollos de pergamino. Para un pequeño monasterio, esta ambición era extraordinaria y casi inconcebible. Es aquí donde el observador debe detenerse una vez más, porque cuando un objeto físico concentra tal cantidad de esfuerzo material, intelectual y simbólico, deja de ser simplemente un instrumento de lectura. Permítanme hacer esta afirmación. Una afirmación sobre el tiempo, sobre la fe, sobre la memoria, sobre el deseo humano de preservar lo que consideramos esencial. En este sentido, el Codex Giegos no es simplemente un manuscrito medieval, es un testimonio de la obsesión por comprender el mundo. Pero esta obsesión, en cierto punto, también plantea preguntas incómodas. ¿Por qué se concibió un libro tan desproporcionado? ¿Cuál era su verdadero propósito? ¿Qué significaba reunir tanta información en un solo volumen, en una época en que el conocimiento era, por su propia naturaleza, fragmentario? Porque cuanto más se examina su contenido, más claro resulta que este manuscrito no solo responde a una necesidad práctica, responde a una idea que incluso hoy sigue siendo difícil de definir con precisión. Quizás no se trataba solo de preservar textos, quizás se trataba de construir una forma de permanencia. Y si eso es cierto, entonces el Codex Giegos deja de ser un objeto ajeno al pasado, convirtiéndose, en cambio, en una clave para comprender cómo ciertas mentes medievales concebían la eternidad. Pero hay algo que hace que esta historia sea aún más inquietante, porque el libro fue creado en la tierra, fue preservado, sobrevivió a guerras, incendios, convulsiones políticas y cambios de poder sin desaparecer, como si, de alguna manera, siempre hubiera existido una fuerza no sobrenatural, sino histórica, interesada en mantenerlo en la memoria del mundo. Y esto nos lleva inevitablemente al siguiente punto. ¿Qué sucedió con el manuscrito después de su creación? Los momentos en que estuvo a punto de perderse, y la pregunta que comienza a surgir con Mayo era claridad. ¿Cómo pudo un objeto tan frágil sobrevivir a períodos de inestabilidad sin desaparecer como tantos otros? Tras comprender la naturaleza física del Codex Giegos y la ambición intelectual que representa, una nueva dimensión comienza a imponerse con claridad. Ya no hablamos únicamente de su origen ni de su contenido. Hablamos de su supervivencia. Porque si algo convierte a este manuscrito en un objeto verdaderamente excepcional, no es solo su tamaño ni la magnitud de su concepción, sino el hecho de que ha logrado atravesar siglos de inestabilidad sin desaparecer. En la Europa medieval, los libros no eran simplemente objetos culturales, eran vulnerables. Dependían de la estabilidad política, de la protección de instituciones religiosas, del azar mismo. Guerras, incendios, saqueos, epidemias y transformaciones sociales podían borrar en cuestión de días aquello que había requerido décadas de trabajo. Y sin embargo, el Codex Giegos no fue absorbido por ese destino común. Durante los siglos posteriores a su creación, el manuscrito experimentó desplazamientos que reflejan los cambios de poder en Europa Central. Su tránsito no fue lineal ni seguro. Cada traslado implicaba riesgos físicos reales. Un volumen de tales dimensiones no podía ser ocultado con facilidad, ni transportado discretamente. Era visible e reconocible. Vulnerable en uno de los episodios más críticos en su historia, está asociado a contextos de conflicto militar. En estos momentos, la preservación de documentos dependía menos de su valor intelectual y más de decisiones estratégicas. Archivos completos podían ser destruidos para evitar que cayeran en manos enemigas. Bibliotecas podían arder como consecuencia indirecta de asedios o saqueos. En ese escenario, la mera supervivencia de un manuscrito de esta magnitud plantea una pregunta inevitable. ¿Fue protegido de manera consciente debido a su contenido o simplemente sobrevivió por circunstancias fortuitas? La respuesta no es evidente, y esa ambigüedad es
en sí misma, significativa, porque a lo largo de su trayectoria, el Codex Gigas pasó por instituciones que entendían el conocimiento como una forma de poder. Su preservación pudo haber estado motivada tanto por devoción como por estrategia. Conservar un objeto que contenía una síntesis de saber religioso, histórico y práctico significaba preservar una herramienta de legitimación intelectual. En este punto, el manuscrito deja de ser solo un testimonio cultural. Se convierte en un actor silencioso dentro de procesos históricos más amplios. Su presencia en determinados lugares y momentos refleja redes de influencia, decisiones administrativas, prioridades ideológicas. No es un objeto pasivo, es una pieza dentro de la construcción del orden medieval. Pero hay algo aún más inquietante, porque a diferencia de otros manuscritos igualmente valiosos que desaparecieron sin dejar rastro, el Codex Gigas mantuvo una continuidad documental relativamente sólida. Su historia no está marcada por largos periodos de invisibilidad absoluta. Siempre hubo alguien que supo de su existencia. Siempre hubo una institución que lo custodió. Esto nos obliga a replantear la forma en que entendemos la fragilidad del conocimiento en la Edad Media. Aunque quizás no todos los textos estaban igualmente expuestos al olvido. Quizás algunos eran percibidos como demasiado importantes para ser abandonados. Y sin embargo, esta percepción no elimina la tensión fundamental, porque cada siglo que el Codex Gigas atravesó estuvo lleno de condiciones que podrían haber significado su destrucción definitiva. El hecho de que eso no ocurriera no lo convierte en invulnerable, lo convierte en excepcional. Y cuando un objeto se vuelve excepcional en términos históricos, también se vuelve simbólico. Aquí es donde la narrativa comienza a cambiar nuevamente, porque tras comprender cómo sobrevivió, surge otra cuestión aún más compleja. No solo dónde estuvo Anne, no solo quién lo protegió, sino que significó su existencia para las generaciones que lo custodiarán. Y esa pregunta nos conduce, inevitablemente, al siguiente capítulo. Después de recorrer el origen del Codex Gigas, su escala desproporcionada, su contenido enciclopédico y su sorprendente supervivencia histórica, llega el momento de entrar en la parte más famosa del manuscrito y también en una de las más malinterpretadas, en la imagen del diablo. Durante mucho tiempo, esa página fue suficiente para eclipsar todo lo demás. Para el público moderno, acostumbrado a separar con claridad religión, ciencia, medicina, historia y superstición, la presencia de una figura demoníaca en un manuscrito tan monumental parece casi una provocación, como si toda la obra quedara reducida a esa imagen, como si el libro entero existiera únicamente para justificar la leyenda que creció a su alrededor. Pero, precisamente aquí, conviene hacer una pausa, porque si miramos esa página con ojos modernos, corremos el riesgo de entenderla mal. La imagen del diablo en el Codex Gigas no debe analizarse como si fuera un gesto estético extraño o una excentricidad aislada. Debe leerse dentro de la mentalidad medieval. Y en ese contexto, su presencia no era necesariamente absurda. Era inquietante, sí, impotente, sin duda, pero también coherente con una visión del mundo en la que el bien, el mal, la salvación, el castigo, la enfermedad, el pecado y la redención no eran conceptos abstractos, eran estructuras reales de interpretación de la existencia. Eso cambia completamente la lectura, porque en la Edad Media, el diablo no era solo una figura de miedo, era también una herramienta de comprensión moral, una imagen que servía para recordar el peligro espiritual, la fragilidad humana y la cercanía permanente de la caída. En ese sentido, su aparición dentro del manuscrito no necesariamente convierte al libro en algo oscuro, en el sentido moderno del término. Lo que hace es revelar hasta qué punto el pensamiento medieval integraba el conflicto espiritual dentro de su manera de ordenar el mundo. Y aquí aparece un detalle muy importante. La imagen no está aislada dentro de una obra caótica o delirante. Aparece dentro de un libro profundamente estructurado. Un libro que reúne textos bíblicos, crónicas, calendarios, medicina, penitencia y exorcismos. Es decir, no surge en un vacío simbólico. Surge dentro de una arquitectura intelectual donde lo demoníaco también formaba parte de la realidad interpretada por el cristianismo medieval. Piensa un momento en eso. Si un libro como el Codex Gigas
aspiraba a contener una especie de resumen del mundo. ¿Cómo podría excluir precisamente una de las fuerzas que ese mundo consideraba reales y activas? Eso no elimina la extrañeza de la imagen, pero sí la vuelve más comprensible. Lo que hoy percibimos como perturbador, en su contexto original podía ser leído como una advertencia an recordatorio, una presencia doctrinalmente coherente dentro de una cosmovisión total. Y quizá eso sea más inquietante que la propia leyenda, porque significa que el manuscrito no necesitaba ser oscuro para incomodar. Bastaba con ser honesto con el modo en que su época entendía el universo. Además, la forma en que la figura está representada también refuerza su singularidad. No se trata de una miniatura discreta perdida entre decoraciones. Es una imagen frontal, poderosa, aislada visualmente, con un impacto que no parece casual. Eso sugiere intención. No en el sentido de adoración, como a veces se exagera hoy, sino en el sentido de que la imagen debía ser vista, recordada y sentida. Y ahí entramos en un terreno más interesante, porque la pregunta ya no es solo ¿por qué está el diablo en el libro? La pregunta es ¿por qué esa imagen debía tener tanta fuerza visual dentro de una obra que ya era, de por sí, monumental? Una posibilidad es que funcionara como contrapeso moral, otra, que marcara una tensión deliberada entre orden y amenaza, entre conocimiento y condena, entre lo que salva y lo que pierde. No como espectáculo, sino como estructura mental, como si el manuscrito, al intentar abarcar el mundo, no pudiera evitar incluir también la figura que representaba su corrupción posible. Y eso nos devuelve a una idea esencial. El Codex Gigas no inquieta porque tenga una imagen demoníaca. Inquieta porque esa imagen aparece dentro de un libro que en todos los demás aspectos se presenta como una obra de orden, disciplina y ambición total. La verdadera perturbación nace del contraste, del hecho de que una figura asociada al caos y al peligro espiritual conviva con una voluntad casi obsesiva de organizar el conocimiento. Eso no parece casual, parece decir algo. Y quizá ese algo no tenga que ver con magia ni con pactos oscuros, sino con una verdad mucho más humana y más medieval que el mundo, para quienes crearon este manuscrito, no podía entenderse sin incluir también sus fuerzas de amenaza, de prueba y de caída. Visto así, la imagen del diablo deja de ser una rareza decorativa. Se convierte en una clave para entender cómo pensaba la Edad Media, cómo concebía el miedo, cómo organizaba el mal dentro de una visión total del universo. Y justamente, por eso, cuando los siglos posteriores perdieron esa lógica interna y conservaron solo la imagen, el mito comenzó a crecer, porque una vez separada de su contexto, la figura dejó de parecer parte de una teología medieval y comenzó a parecer el centro de un enigma. Y ese es el punto donde historia y rumor empiezan a mezclarse, porque a partir de aquí, el Codex Gigas deja de ser solo un manuscrito extraordinario. Se convierte en un objeto sobre el que el mundo moderno empezó a proyectar sus propios miedos, sus propias obsesiones y sus propias ganas de convertir lo incomprensible en leyenda. Tras comprender la escala física del Codex Gigas, su ambición intelectual, su sorprendente supervivencia histórica y el contexto real de la famosa imagen del diablo, llegamos al momento en que el manuscrito comienza a transformarse en algo distinto de lo que fue originalmente, porque hay un punto en el que los objetos dejan de pertenecer a su época y comienzan a pertenecer a la imaginación colectiva. Ese proceso no ocurre de forma inmediata, se construye lentamente, a través de interpretaciones, malentendidos silencios históricos y necesidades culturales de cada generación. Durante siglos, el Codex Gigas fue visto principalmente como lo que era un manuscrito extraordinario. Sí, pero integrado dentro del mundo monástico y académico. Su tamaño impresionaba, su contenido interesaba, su preservación llamaba la atención. Pero no era todavía el símbolo inquietante que hoy ocupa documentales, artículos y teorías populares. La transformación comienza cuando el contexto medieval se desvanece. A medida que Europa atraviesa la modernidad, el modo de entender la religión, la ciencia y el conocimiento cambia radicalmente.
Lo que antes era parte de una cosmovisión coherente, pasa a percibirse como extraño, excesivo o incluso sospechoso. Y en ese cambio de mirada, el Codex Giegos deja de ser leído desde su lógica original e empieza a ser interpretado. La imagen del diablo, aislada de su marco teológico medieval, se convierte en un punto de fascinación autónomo. Ya no se analiza como un elemento doctrinal dentro de un sistema simbólico. Se observa como un misterio en sí mismo, como una anomalía, como una señal de algo oculto. Y es ahí donde nace la leyenda. No en el momento de su creación, no en los monasterios que lo custodiaran, sino en la distancia cultural que separa al mundo moderno de la mentalidad medieval. La famosa historia del pacto con el diablo surge precisamente de esa distancia. Es una narrativa que intenta explicar lo que ya no se entiende, una forma de llenar el vacío interpretativo con un relato dramático. En cierto sentido, el mito dice más sobre quienes lo repiten que sobre quienes crearon el manuscrito, porque la modernidad, acostumbrada a categorizar el conocimiento, encuentra inquietante un objeto que no respeta esas divisiones. Un libro que mezcla Biblia, medicina, historia, exorcismos y crónicas en una sola estructura monumental. La leyenda se convierte entonces en una solución psicológica en sí. Algo resulta demasiado extraordinario. Debe haber sido creado por medios extraordinarios. Pero esa explicación simplifica la realidad. El Codex Gigas no necesita magia para ser impresionante. No necesita pactos para ser inquietante. Su verdadera singularidad reside en la ambición humana que representa. Y esa ambición es, en sí misma, profundamente perturbadora, porque nos obliga a reconocer que incluso en épocas que consideramos primitivas o limitadas, existía una voluntad radical de comprender el mundo en su totalidad. Una voluntad que hoy para Dajicamant resulta difícil de imaginar en su forma más extrema. A lo largo del siglo XX y XXI, el manuscrito se convierte en objeto de exposiciones, estudios académicos y producciones culturales. Su imagen circula, su historia se populariza, su leyenda se amplifica. Pero en ese proceso, la distancia entre el Codex real y el Codex imaginado también crece. Y esta es la paradoja final. Cuanto más se conoce el manuscrito, más se lo mitifica. Porque el conocimiento histórico no elimina el misterio, lo transforma. Hoy, el Codex Giegos existe simultáneamente en dos planos: como objeto histórico documentado y como símbolo cultural cargado de interpretaciones. Esa dualidad no lo debilita, lo hace más complejo. Y quizá esa complejidad sea su legado más duradero, no solo como libro, sino como espejo de la forma en que cada época construye sus propios relatos sobre el pasado. Y es precisamente aquí donde la historia del Codex Giegos alcanza su dimensión más profunda. No como manuscrito medieval, no como leyenda demoníaca, sino como evidencia de que el conocimiento humano siempre está atravesado por la imaginación, el miedo y la necesidad de significado. Después de recorrer la historia del Codex Giegos, desde su origen material hasta su transformación en mito moderno, lo que queda no es solo la imagen de un libro gigantesco o una ilustración perturbadora. Lo que permanece es una sensación más difícil de definir. La sensación de haber contemplado una ambición humana llevada al extremo, porque el Codex Giegos no inquieta únicamente por lo que contiene, inquieta por lo que representa. Representa el deseo de comprender el mundo en su totalidad, en una época en la que ese mundo parecía inabarcable. Representa la voluntad de organizar el conocimiento, cuando el conocimiento mismo era fragmentario, incierto y frágil. En ese sentido, este manuscrito no es solo una reliquia medieval, es una evidencia de que la historia humana está marcada por proyectos que parecen desproporcionados frente a las capacidades de su tiempo. Y quizá eso sea lo que más nos interpela hoy. Vivimos en una era que presume de información infinita, de acceso inmediato, de sistemas complejos de clasificación del saber. Sin embargo, la idea de reunir el mundo en un solo objeto físico resulta casi impensable. No porque sea imposible técnicamente, sino porque hemos perdido esa forma radical de concebir el conocimiento como una totalidad coherente. El Codex Giegos, en cambio,
fue concebido precisamente desde esa lógica, no como una colección de textos aislados, sino como un intento de contener una visión completa de la realidad. Su tamaño no es un capricho. Su contenido no es una acumulación aleatoria. Su supervivencia no es solo un accidente histórico. Todo en él parece responder a una pregunta silenciosa. ¿Qué significa realmente comprender el mundo? A lo largo de los siglos, esa pregunta fue cubierta por rumores, leyendas y narrativas espectaculares. La figura del diablo, el supuesto pacto, el misterio de su creación. Pero tal vez la verdadera historia del Codex Giagos sea más inquietante, precisamente porque es más humana. Porque habla de esfuerzo, de obsesión, de fe, de miedo y de la necesidad de dejar una huella duradera frente al paso implacable del tiempo. Hoy, el manuscrito sigue existiendo, no como un enigma sobrenatural, sino como un testimonio tangible de una mentalidad que buscaba ordenar el caos. Y quizá eso sea lo que lo vuelve tan fascinante. No el mito que lo rodea, sino la idea de que, en algún momento de la historia, alguien creyó que era posible capturar el mundo entero entre dos cubiertas de pergamino. Recuerda, el pasado no está muerto, solo está esperando a ser descubierto. Esto fue Curioso Pasado, donde la historia deja preguntas y los misterios comienzan.